desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del deporte rey del motor, de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a comentar una noticia, vamos a hablar de un gran premio que ha finalizado este fin de semana en Francia y vamos a hablar de la primera carrera que vamos a tener en Austria, de las dos que se avecinan con estos cambios en el calendario que hemos sufrido pues por los las distintas cancelaciones motivadas por normativas de COVID y por toda esta pandemia que ya el año pasado ya provocó bastantes cambios y que pues se resiste a no provocar ninguno, pero por ahora estamos manteniendo bastante bien este calendario. Para todo esto tengo conmigo a Emma. Muy buenas, Emma. Hola Dani, ¿qué tal? Pues para iniciar este triplete, yo la verdad que no esperaba nada de Paul Ricard y me voy con la sensación de haber de momento presenciado quizás la mejor carrera hasta la fecha del campeonato. Y hablando de Paul Ricard, yo creo que eso ya es mucho. Con lo cual, pues a ver si la cosa sigue así. Uh-huh. Bueno, al final vamos a tener el Emma optimista que no parecía que fuéramos a tener al principio de temporada, ¿eh? Bueno, y para desmentir ese rumor que ha surgido últimamente de que Juan y yo no nos llevamos bien, después de no sé si 4 o 5 o 6 podcasts en los cuales no hemos coincidido ni a tiros, Juan, muy buenas. Por fin volvemos a estar juntos en este podcast y podemos demostrar que nos llevamos bien. Sí, por supuesto, por supuesto. No, ya tenía ganas yo ya no tanto de grabar, sino de la charlilla del antes y el después, porque es cuando nos ponemos al día de nuestras vidas, vaya, de lo que nos pasa y lo que nos deja de pasar. Pues sí, lamentablemente no nos llevamos mal con él, pero hoy José no ha podido estar, se ha tenido que caer de la convocatoria, una convocatoria que se ha movido un poco de día por tema de festivos y tema de festividades y que esperemos que la próxima semana estemos los cuatro y podamos hablar los cuatro tranquilamente de otra gran carrera. Vamos, una vez hechas las presentaciones, vamos a meternos directamente en la noticia que teníamos que comentaba al abrir el podcast, que no es otra que una posible remodelación, un nuevo trazado que se hará para el Gran Premio de Abu Dhabi. Recordemos que es el último que vamos a celebrar este año, fin de semana del 10-12 de diciembre. Y que, Emma, nos han contado, han publicado por ahí ya ciertos renders de cómo va a ser ese cambio y se van a producir dos cambios en dos zonas de curvas con chicane y que, vemos que igual van a tener resultado dispar, pero seguramente pues veamos un poco más de velocidad media en el circuito. Así es, ahora en pleno verano, pues no sé si actualmente o en próximas fechas ya sacarán las máquinas para hacer estas reformas en el trazado, porque esto es curioso, ¿no? Que Abu Dhabi, el circuito de Yas Marina, tiene varias configuraciones, pero para cometer los cambios que seguramente en próximas semanas ya harán oficial, pues van a tener que sacar las máquinas para hacerlos, porque son modificaciones que no están incluidas entre las varias caminos que ya están planteados en Yas Marina. Y como tú decías, las modificaciones principales acuden a lo que es la zona inicial, la prezona inicial de la recta principal del circuito de Yas Marina, y después la otra zona es al acabar, al término de la otra zona de DRS larga recta, que aparte es consecutiva a la principal recta, pues al final de la segunda recta. Esa zona también es una de las principales que se va a modificar, con el objetivo, pues básicamente,
de provocar más acción en pista. Si lo conseguirán o no, eso ya lo veremos. Saldremos de dudas en diciembre cuando acuda la Fórmula 1 al circuito. Tengo más expectativas del cambio en la zona previa a entrar en la recta que en la zona posterior al final de la recta, ¿no? Todo cambio en Jazz Marina es beneficioso, ¿no? Esto se lleva hablando mucho, se paró un poquito cuando se introdujo el DRS, llevamos ya no sé cuántos años con el DRS funcionando ya en todo el campeonato y pues consiguiente en Jazz Marina, 2 zonas de DRS, independientes además, hemos visto adelantamientos, pero aún así con estas no es un circuito que provoque cosa, pese a todo esto, y la última consecuencia para provocarlo es modificar directamente el trazado, y es algo que, como digo, pues van a acometer ya para la edición de este año, a ver si hay suerte y los cambios propuestos pues tienen el efecto deseado. Sí, poco más que añadir. Simplemente decir que se modifican, o sea, los cambios son justo al principio del sector 2 y justo al principio del sector 3. Y por dejarlo así como más claro, si alguien no tiene el circuito delante, y que tiene razón. O sea, en lo que es adelantar, quizá se consiga con la primera de las variaciones, que es la del comienzo del sector 2, porque la del final del sector 3 realmente lo único, no sé, que vaya más rápido los coches quizá sea lo que se consiga, pero es que incluso, poco más, ¿no? Es que incluso esa que dices tú, que es empezar el sector 3, es como van a hacer la curva más fluida, seguramente lo que provoque es que quita adelantamientos, porque antes en esa zona había adelantamientos, porque gracias al DRS y tal, pues, y que la curva era de 90 grados, algún que otro adelantamiento hemos visto en esa zona. Y ahora con la reforma, como va a ser una curva fluida, una especie de horquilla muy amplia. Sí, exactamente, pues lo que va a provocar es que no va a ser una frenada tan brusca y no va a haber tan claro el adelantamiento, pero por consiguiente, en principio los coches se van a pegar, van a poder estar más pegados, pero bueno, vamos a verlo y si sale bien. No sé si aquí jugará más, a ver, el cómo está ahora es más el tirarte y frenar más tarde, es decir, siendo el que quiere adelantar, el que tiene que poner toda la carne en el asador y más, y echarle pues un poquito más de valor que el que defiende la posición e intentar adelantar. Yo no sé si poniendo esa curva tan, o sea, más sencilla al finalizar la zona de DRS, igual aquí pues eso provoca más que haya adelantamientos igual por error o que el que quiera adelantar pues termine en error, ¿no? Pasamos un poco de la valentía del buscar el hueco, del arriesgar a cometer un error, intentar alargar demasiado la frenada, o sea, atrasar la frenada lo suficiente como para que el otro no te coja, porque vas a llegar con más velocidad y no sé si acabaremos viendo más salida de pista o más errores ahí, y bueno, habrá que tenerlo en cuenta. Y luego en el otro sentido, lo que se gana es que la zona de detección que está después de la curva entre las 6 y las 7, al hacer desde las 5 a las 7 todo recto, pues eso va a variar y la zona de DRS, o sea, de detección va a ser distinta. O sea, los coches van a llegar más en una recta que en una curva, con lo cual seguro que diferencias vamos a tener en las dos zonas de DRS. Sí, de todas formas aún queda a ver cuando lo comuniquen oficialmente, si por ejemplo esta curva que estábamos hablando antes, al principio del sector 3, vamos a ver si le dan un poco de peralte o la dejan plana, porque si la dan un cierto peralte, pues la curva ganaría incluso más velocidad. Bueno, no sabemos si van a cambiar el relieve ya que están, el relieve de alguna curva, ¿no? Que también podría afectar al devenir de lo mismo, ¿no? No creo por cómo es Abu Dhabi y cómo es el circuito, que es bastante planito, que se pongan a poner
contra Peraltes y demás historias, pero esta gente está muy loca y igual todo es posible. Bueno, nos queda todo el año para ver esto, cómo lo materializan, ¿no? Como decíamos, es el último Gran Premio de la temporada. Tenemos incógnitas de más grandes premios que tenemos en la agenda y que faltan bastante por definir todavía, con lo cual, bueno, tenemos el premio de Arabia Saudí, de Arabia Saudita, pues todavía por ver y porque se define un poquito antes de este Gran Premio. Con lo cual, bueno, pues vamos a ir estando pendientes de lo que presente finalmente, pero bueno, sepamos que está esa intención ahí. Y nos vamos a la carrera de Francia, esa que a Emma tanto le ha ilusionado, que sale con una visión distinta a la que llegaba y que ahora vamos a comentar por qué ha sido todo esto. Emma, ¿comenzamos con clasificación o destacamos alguna cosa de los libres anteriores? No, no mucho. Únicamente añadir a tu comentario que uno de los principales motivos por los cuales me ha gustado tanto es que creo que ha tenido un poco de todos los factores que me gustan en Fórmula 1. Por un lado, ha tenido adelantamientos en pista, por otra parte, ha tenido su componente de estrategia. ¿Qué más? No te sé decir más, pero alguno había más en mi cabeza y ahora no me salen, pero ha tenido un poquito de todos estos componentes, ¿no? Y eso sumado a que estaban en la lucha por los primeros, ¿no? Primero, segundo y tercero del podium estaba en esas luchas de adelantamientos en pista, estrategia y demás historias, ¿no? Cosa que en los últimos tiempos pues era difícil verlo, ¿no? Lo que no ha tenido es ningún abandono. Sí. Había ya desde 2019 que no pasaba esto, que completaran la carrera los 20 pilotos. Ya, si os parece, nos metemos en clasificación. Y decía yo el otro día en Azerbaiyán, bueno, ahora vamos a Paul Ricard, donde no vamos a ver banderas rojas ni nada parecido, por cómo es, pues toma, a falta de banderas rojas, pues doble taza. Dos banderas rojas en la Q1, a comienzos de la Q1 fue Tsunoda, que la verdad, pues el tío está destrozando toda imagen positiva que se tenía de él, pues la está tirando por los suelos. Esta bandera roja pues únicamente le perjudicó a él porque como era el comienzo de sesión pues todos pudieron salir a marcar sus tiempos. Y después a final de Q1 el que también hizo salir la bandera roja fue Mick Schumacher, que dejaba el Haas reventado contra el guardarraíl, una de las pocas zonas donde el guardarraíl en Paul Ricard está cerca, pues Schumacher lo estrellaba el Haas ahí en esa zona y sacaba la bandera roja a final de la sesión, esta ya perjudicando a algún que otro piloto que no tenía la vuelta marcada a tono, por ejemplo Stroll, que tuvo algún problema con el Aston Martin y estaba en pleno proceso de intentar salir de la eliminación de la Q1 cuando se encontró con la bandera roja de Schumacher y no pudo realizar, finiquitar ese intento para salir de la Q1. Curiosamente, Mick Schumacher, gracias a la propia bandera que provocó, hizo a su vez que él se clasificara para la Q2, porque cuando se estrelló y salió la bandera roja, estaba en disposición de pasar a la Q1, con lo cual pues se da esta disyuntiva de provocas una bandera roja, no vas a poder seguir en la sesión, pero a su vez, fruto de todo esto, consigues el mejor resultado en la clasificación de lo que va de temporada para ti y para el equipo clasificándolo para la Q2. Una Q2 donde se quedaron eliminados Tsunoda, Stroll, Mazepin, Raikkonen y Latifi. Ya en la Q2, a partir de ahora, fue todo fluido sin banderas rojas. Pues uno de los eliminados, como decía antes, fue el propio Mick Schumacher, porque no pudo ser de la partida debido al accidente. También se quedó en la Q2 Russell, Giovinazzi, Vettel y Ocon, con lo cual pasaron a la Q3 y finalizaron la sesión de clasificación en 10º puesto Ricardo, 9º fue Alonso, otra vez por delante de Ocon en clasificación, ya están casi a la par en el cara a cara en clasificación.
octavo fue Norris, séptimo Leclerc, sexto Gasly, quinto fue Carlos Sainz, que quizás fue el sorpresa, entre comillas, dentro de lo que cabe de la sesión, colocando el Ferrari en quinto puesto. Estamos acostumbrados a que ese puesto de ser alguien en Ferrari sea Leclerc, y aquí fue Carlos. Cuarto Pérez, tercero Bottas, segundo Hamilton y pole clara para Verstappen. Y con estas, pues nos quedaba una carrera a ver qué pasaba con el duelo por el campeonato entre Verstappen y Hamilton, saliendo primero Verstappen. Y desde luego, pues ha sido una carrera muy interesante. Teniendo a Verstappen en primera posición, el primer punto crítico de esta carrera ha sido en esa salida en la cual ha cometido un error y que Hamilton ha aprovechado ya para quitarle la primera posición. Desde luego, ese error condiciona la primera parte de esta carrera, la cual, bueno, pues, Verstappen pierde esa primera posición con Hamilton, mantiene por lo menos la segunda posición, no pierde más puestos. Por detrás ya viene el otro Mercedes conducido por Bottas y en cuarta posición el compañero de equipo de Verstappen, Checo Pérez. Estos 4 coches serán los que, digamos, den la guerra por delante. Por detrás, en esta primera tanda, antes del cambio de neumáticos, sí que ha habido bastante movimiento. Hemos visto, pues, los dos McLaren adelantando a Alonso, Ricciardo cazando a Charles Leclerc con el Ferrari. Ya no sé si decir el primero o el segundo de los Ferrari, porque desde luego Carlos le está dando bastante guerra a Charles Leclerc. Y la verdad es que el monegasco ha tenido algo que decir, puesto que ha sido el primero que ha decidido, bueno, pues viendo un poco el rendimiento de las gomas, que bueno, pues el equipo ha decidido meterlo en boxes antes de tiempo. Unas 6 o 7 vueltas más temprano de lo que se estaba especulando con que entrasen a hacer el cambio de neumáticos, ¿no? Ese primer cambio de neumáticos, que en principio a la postre sería el único cambio de neumáticos durante la carrera, en la mayoría de los casos. Esto hace que, bueno, pues se disparen todos los cambios de neumáticos y que en la vuelta 18, bueno, en la 17 ya prácticamente todos los pilotos de la parte trasera de la parrilla ya estén cambiando, y en la 18 el que entra a cambiar neumáticos es el equipo Mercedes con el coche de Valtteri Bottas para intentar, bueno, pues dar ahí algún susto al equipo Red Bull. Max Verstappen es el que entra para cambiar esos neumáticos, lo hace en la misma vuelta que Bottas, con lo cual pues ahí no hay problema. Y lo que ocurre es que Max Verstappen consigue a la salida de boxes adelantar a Hamilton, que había quedado en la pista, y que desde luego pues se ve perjudicado con esta estrategia distinta y que bueno, pues que hace que Verstappen recupere la primera posición. Se establece Hamilton en segunda, Bottas en tercera, y quien va un poco distinto es Sergio Pérez, que todavía tardará, pues si estos han cambiado la 17, 18, 19, Sergio Pérez va a ir efectivamente a una parada. Esa es la estrategia que muestra cuando entra a la vuelta 24. Ya más o menos se venía intuyendo que no iba a cambiar esta estrategia y que iba a ir a esa única parada, dado que iba pues un poquito por detrás de los 3 primeros, dejando que los neumáticos pues no se gastasen tanto. A partir de aquí, pues Bottas mantiene la tercera posición más o menos clara. Por delante los que sí que están más pegados son Hamilton y Verstappen, que más o menos Hamilton puede achuchar a Verstappen en gran parte del circuito. Luego, pues en otras zonas, Verstappen, que no tiene tanto ritmo como el coche alemán, con su Red Bull, pues Verstappen sí que consigue defenderse, pero sí que vemos una carrera tensa en la cual Hamilton sí que parece tener mejor coche, Verstappen tiene esa posición, intenta mantenerla,
Y aquí es donde vemos un poco la, la decisión arriesgada, no muchas vueltas más allá. En la vuelta 32, Verstappen entra a cambiar neumáticos. Hamilton se pone en primera posición, Bottas se pone en segunda posición, Pérez mantiene la tercera, Pérez no mantiene la tercera, sino que sale Verstappen por detrás de los Mercedes. Y con ese cambio de neumáticos, bueno, pues la estrategia es distinta, ¿no? Es intentar remontar muchas posiciones rápidamente o mucho tiempo rápidamente. Y desde luego, bueno, pues en las primeras vueltas, la diferencia entre Hamilton, que va primero, y Verstappen, que va en cuarta posición, finalmente sí, salía detrás de su compañero de equipo. La diferencia de segundos que le va recortando en las primeras vueltas es de 2 segundos por vuelta. Se calcula que le quedarán unas 6, 7, 8 vueltas una vez que coja Hamilton, si es que no le suponen problema los dos coches que van por delante. Su compañero de equipo efectivamente no le supone ningún tipo de problema, lo deja pasar sin problemas, porque además van a dos estrategias distintas. Y a partir de ahí, pues Verstappen sigue con el cuchillo entre los dientes, sigue recortando tiempos y cuando faltan 14 vueltas para el final, es cuando más o menos empieza a estabilizar esos 2 segundos, pues se van a un poquito menos, bajan menos de un segundo por vuelta. Pero bueno, llega a Bottas. Bottas no es capaz de retenerlo detrás de él. La verdad es que Verstappen pasa sin demasiada dificultad. Y a partir de ahí, pues Bottas ya no entra en esta ecuación. Ya se ve más en la ecuación de mantener el tercer puesto, porque si bien los Mercedes iban a una estrategia en la cual pues sus ruedas tenían que mantenerse prácticamente 40 vueltas, Pérez tenía las ruedas con unas cuantas vueltas menos que Bottas, exactamente unas 7 vueltas menos, y eso se notaba. Bottas empieza a ser achuchado por Sergio Pérez y Hamilton empieza a tener ya serios problemas para mantener a distancia a Max Verstappen. Tenemos hacia el final pues ese adelantamiento de Pérez a Bottas. Y luego, pues hacia la última vuelta, prácticamente, la penúltima vuelta, tenemos a Verstappen que ha ido comiéndole terreno poco a poco a Hamilton y finalmente pues adelanta al piloto inglés sin demasiados problemas. Verstappen se pone en esa primera posición de nuevo tras un cambio de estrategia, tras un recuperarse de ese problema que ha tenido en la primera vuelta. Y tras el intento del equipo Mercedes de colarle el segundo piloto a Verstappen, bueno, pues ha conseguido recuperar esa posición y con ese cambio de estrategia de nuevo, pues perderla y volver a ganarla en pista, lo que decía Emma. Y entonces finalmente tenemos el podium con Verstappen, con Hamilton y con Sergio Pérez, que ha hecho una carrera distinta a la que planteaba en el resto y que le ha dado buen resultado, ha metido el coche en el podium. Y luego a partir de ahí pues teníamos a Bottas en cuarta posición, teníamos los dos McLaren que han estado muy bien en esta carrera, con Norris en quinta y sexta para Ricciardo. Por detrás ha llegado Gasly. Octavo finalmente ha estado Fernando Alonso, que ha ido perdiendo posiciones en una parte de la carrera, pero finalmente también ha llevado una estrategia muy buena para ir recuperando. Luego hemos tenido los dos Aston Martin, noveno y décimo, Vettel y Stroll. Carlos Sainz, que a medida que ha ido pasando la carrera, sí que la estrategia de neumáticos de Ferrari ha sido más desastrosa y ha ido perdiendo posiciones en neumático. Décimo segundo ha llegado Russell, décimo tercero Tsunoda, décimo cuarto Esteban Ocon, Giovinazzi ha sido decimoquinto, decimosexto Charles Leclerc, que para ser un Ferrari pues sí que ha tenido bastantes problemas más que su compañero Sainz, por eso digo que lo de decir primero o segundo Ferrari, aquí ya estamos viendo como Sainz pues le está quitando ese puesto de primera espada del equipo al monegasco. Decimoséptimo ha sido Raikkonen, decimoctavo Latifi, decimonoveno
Mick Schumacher y 20º ha sido Mazepin. Como decía Emma, además aquí no ha abandonado ni un solo coche. Sí, yo os preguntaría, ¿qué os ha sorprendido más? ¿El error de Verstappen en la primera curva o lo cándido que ha sido Mercedes en cuanto al manejo, sobre todo de la estrategia, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que mi conclusión es que Red Bull le ha dado una lección a Mercedes en esta carrera, a la hora de estrategia, cómo gestionar su segundo piloto en la medida de lo posible. Es cierto que estaban viviendo un momento muy dulce, ¿no? Acaban de conquistar la tercera victoria consecutiva, cosa que no pasaba con un motor Honda desde tiempos de Ayrton Senna, o sea, estamos en cosas que no se veían desde hace 30 años y está en un momento muy dulce y eso parece que influye, ¿no? Que le sale todo, pero yo creo que Mercedes han estado muy cándidos. A diferencia de lo que pasó en las carreras previas de Mónaco y Azerbaiyán, aquí yo creo que tenían coche de hacerlo bien, para llevarse la victoria y no supieron aprovechar el error de Verstappen de primeras y después en la primera parada donde Verstappen le hace el undercut, yo creo que se confiaron y se tienen que bajar del barco de que ya no están peleando por llevarse el título entre ellos y que esto está pan comido y chimpún, sino que están peleando con un equipo que tiene un coche igual y en alguna circunstancia mejor que el suyo y que en términos de estrategia, pit lane y todo esto son de lo mejorcito que hay en la parrilla. Evidentemente soy consciente de que lo saben, pero están muy acostumbrados a pasar el rodillo y yo creo que se tienen que bajar un poco de este modo de ganar. Llevan 6 años arrasando y se tienen que pispar porque si no se les va el campeonato. Está claro que esa superioridad tan indiscutible que tenían, pues se les ha ido. Y eso lleva errores, pero también lleva errores a Red Bull, o sea, lo decías al principio, ese fallo en la primera vuelta, en ese momento muchos dijimos, ostras, pues acaba de tirar por la borda las posibilidades o buena parte de las posibilidades, porque tenemos en cuenta que, vamos, yo al menos no me esperaba la carrera que después tuvimos, fruto también o gracias a esas diferentes estrategias. Y Mercedes, yo realmente no tengo claro, o sea, para mí la igualdad es tanta. Yo sigo pensando, o sea, no sé, será por tradición o será por más sabe el diablo por viejo que por diablo, que me niego a pensar que el Red Bull esté mejor que los Mercedes, pero de todas formas la igualdad es que es tremenda entre ambos, ¿no? Y tampoco sé si lo de siempre, ¿no? El capitán a posteriori es muy fácil, pero yo no sé, joder, o sea, es que o sea, el planteamiento era clarísimo a una sola parada, ¿no? Y entonces, que esa segunda parada de Verstappen pillara con el pie cambiado a Mercedes, pues a mí no me extraña tanto. Y porque le salió bien a Verstappen, pero tampoco llegó tan sobrado. Bueno, sí, o sea, llegó justo, o sea, no llegó sobrado, pero tampoco digamos que le faltaron vueltas, Juan, ¿no? la pregunta es, si no ya Verstappen entró, a diferencia de lo que pasó en Barcelona con Hamilton iba detrás de Verstappen. Aquí entra Verstappen yendo primero. La pregunta es que yo es que creo que Verstappen veía que no iba a ser capaz. Claro, eso es lo que te iba a decir. ¿Hubiera pasado lo mismo de no entrar Verstappen y seguir los dos con el mismo set y hasta final de carrera? Hombre, yo creo que, o sea, vamos a ver, es que en lo que ocurrió, yo creo que es muchísimo más acierto por parte de Red Bull que fallo de estrategia de Mercedes. Y me explico.
O sea, estoy mirando el gráfico, ¿no? No, sí, el sí, que tenemos siempre en los apuntes, de las paradas. Y, tío, es que la primera parada es en la vuelta 18. pero cuando digo que han Y sido la segunda es en la cálidos, vuelta 32 con el duro. no O sea, me ¿quién refiero a esa coño se va a segunda. esperar? O sea, cómo reacciona a la segunda, pues yo creo que o sea, es que además ahí Red Bull un poco le hace jaque mate, porque también mete a Pérez de por medio y si llega a meter Mercedes a Hamilton, por un lado sale detrás de Verstappen seguro, pero es que también sale por detrás de Verstappen. O sea que únicamente les deja la oportunidad de seguir hasta el final. Es la única oportunidad Claro. que tienen para la victoria, pero ahí no les acuso de equivocarse, sino mi punto con la estrategia es la primera parada donde se comen con patatas el undercut, que a su vez también puede influir a la hora de lo que pudo ser o no una posible segunda parada, ¿no? Porque Claro, ahí le devuelve el adelantamiento. ahí estoy de acuerdo contigo, porque, o sea, vamos a ver, el undercut, o sea, el primero que paró fue Bottas, claramente. A la Aparte vuelta de eso, siguiente, lo a la provocan vuelta ellos. siguiente, para ver, a ver, dime. No, Dime, digo dime. que además que lo provocan ellos parando primero a Bottas, como decías. Sí, justo, o sea, el tema es que en el momento en que paró Bottas, tenía que haber ya también parado, o sea, la siguiente vuelta tenía que haber parado Hamilton. Lo que pasa es que Hamilton en ese momento iba primero. La reacción, o sea, tampoco fue, o sea, para mí no hay, o sea, vamos a ver, que Mercedes lo pudo haber hecho mejor en cuanto a estrategia, pues sí, probablemente en esa primera parada, pero tampoco, yo no le veo fallos garrafales, o sea, no puedo decir, así como hay otras veces que ves tú que es muy clara, ¿no? La metedura de pata por parte de los ingenieros, yo en esta carrera de verdad, o sea, es que no lo veo tan... No veo que hayan sido unos errores de bulto. Lo que sí que me parece es que ha sido magistral la reacción de Red Bull. De tener una capacidad de leer la carrera de una manera que yo creo que todos nos quedamos flipados, de que encima, con el duro, cambiar a tan poquitas vueltas, o sea, es que 18-32, ¿qué fueron? 18 y 18 son 36, o sea, con 15 vueltas, no, con 14 vueltas, con 14 vueltas, tío. Sí, y una es la primera parada. Es que eso quién se lo espera. Y después el problema también es que siguieron el mismo patrón con los dos pilotos, Hamilton y Bottas. En vez de decir, bueno, seguimos este patrón con Hamilton, vale, puede salir, no, pero vamos a cambiarlo con Bottas porque igual metiéndolo en una segunda parada cuando más o menos puede tocar, porque Bottas en esta carrera ha estado al nivel más o menos de Hamilton. Es cierto que después cuando se encontró con Verstappen y prácticamente le abrió la puerta y Verstappen incluso ganó a tiempo y lo que quieras, pero en ritmo estuvo muy cercano a Hamilton y con Bottas no se plantearon ir a dos paradas. Igual se hubieran cambiado y fueran con Bottas a dos paradas, igual Bottas, pues yo qué sé, le planta batalla. No sé, yo quizá la decepción mayor es que también era muy difícil porque es que Bottas llevaba muchas vueltas. Fue el que primero cambió de los tres, pero si simplemente Bottas hubiese sido capaz de frenar a Verstappen un par de vueltas, tampoco te voy a decir, ¿entiendes? O sea, pero plantarle algo más de resistencia quizá hubiera favorecido a Hamilton, quizá hubieran podido, no sé, no llegar, porque al final el último adelantamiento que fue a falta de una vuelta, ¿no? O sea, cuando Verstappen adelanta a Hamilton, ¿qué fue? ¿En la vuelta 52? No sé, creo que 50, o... 50, tal. Sí, yo creo que bueno, 3 o así. Es que la verdad es que, no sé, para mí chapo a Red Bull. O sea, ya Mercedes lo único que les diría es aprended la lección y en la próxima carrera pues a estar más listos que Red Bull. Ya, o sea, yo ahora mismo pues ya también sabéis lo que tenéis por delante, ¿no? O sea, os estáis enfrentando a un equipo que no solo tiene un coche que ahora mismo os planta cara perfectamente, sino que encima la estrategia, pues hay quien está más acostumbrado que vosotros a tener que jugársela en estas circunstancias, porque hasta ahora Mercedes es que está desentrenado en esta pelea cuerpo a cuerpo, en el que no hay superioridad, en el que estás de tú a tú con otro, en el que tienes que aprovechar absolutamente todas las oportunidades que te ofrezca la carrera.
y sobre todo también tienes que saber defenderte y tienes que tener una lectura muy clara de la carrera, que hasta ahora pues podía, entre comillas, prescindir porque veíamos que la superioridad era tal que incluso cometiendo errores de bulto pues no eran capaces de sacar un resultado positivo, pues ahora no. Entonces es eso, venga, sacar todos los aprendizajes que puedan y para adelante. Y mientras tanto los aficionados, pues miel sobre hojuelas, porque una carrera que no nos esperábamos nada de ella y ya ves tú. O sea, de hecho yo decía, joder, hacía muchísimo tiempo que veíamos la pelea que en vez de ser por el quinto puesto es por el primero. O sea, por el primero, es que ni siquiera por el segundo, por el primero. Fue en la penúltima vuelta, como decías tú, perdón. En la penúltima, bueno, Sí, pues claro, entonces, si Bottas hubiese sido capaz de frenarle un poquito, sí, pues 100 metros, aunque sea. claro, hubiera tal, pero es que Pérez o sea, perdón, pero es que Bottas estaba ya muy tenía los neumáticos muy Es cierto que en muy defensa hechos de polvo, ¿no? Bottas, Hamilton tampoco le presentó mucha batalla a Verstappen, como el propio Verstappen no le presentó ninguna batalla a Hamilton en Cataluña, o sea, en ambos No. casos fue todo el adelantamiento, vamos, facilísimo, entre comillas. O sea que pero ves, a diferencia de lo que antes comentaba con otra parada, con otra estrategia alternativa con Bottas, por ejemplo, Red Bull con Pérez sí que fue a una estrategia diferente a Verstappen, y Pérez inicialmente estaba fuera del trío Verstappen, Hamilton y Bottas, y Red Bull con Pérez, que va muy bien con los neumáticos, y yendo a una parada, lo metió en la lucha, hizo que Hamilton y Mercedes se le quitara pasar por la cabeza, meterlo en boxes para ver si esa su hipotética segunda parada, y al final lo metió, Pérez se metió en el podium, ¿no? O sea que, y al inicio de la carrera Sí, estaban fuera. sí, e incluso aunque sea también medio anecdótico, hasta impidió de alguna manera o dificultó que, por ejemplo, o sea, parasen a Bottas para intentar hacer la vuelta rápido y quitarle el puntito a Verstappen, que esa es otra. Claro, Verstappen al final también se lleva el punto Sí. de la vuelta Que hay la rápida. excusa Que todo cuenta. de Mercedes para no meter a Bottas, porque yo, si no me mal, recuerdo ver a los mecánicos ponerse en disposición de coger los neumáticos para prepararse por si acaso entra Bottas. Y según cuentan en Mercedes, es que como se abre investigación con Pérez por cómo lo adelanta, que la verdad ahí la realización no nos mostró exactamente por qué estaban investigando el adelantamiento de Pérez a Bottas, pues en Mercedes dicen no lo metamos a Bottas porque igual le meten una sanción a Pérez y eso nos hace ganar un puesto en el podio, que evidentemente vale mucho más que quitarle un punto a Verstappen y tal, ¿no? Y por eso no lo Ya, metieron. pero es que incluso, pero, o sea, no sabía eso y me parece correcto, pero quiero decir, incluso aunque lo hubieran metido, también Red Bull tenía la baza de meter en ese caso a Pérez. Es decir, que es todo muy bien pensado por parte de Red Bull. O sea, no sé si era pensado así o si fue sobre la marcha. Bueno, está claro que lo de Pérez sí que sería pensado, ¿no? Lo de parar bastantes vueltas después. Pero no sé si lo de Verstappen, yo me imagino que lo de Verstappen fue una reacción viendo cómo iban las cosas, viendo que con los ritmos que estaban llevando Hamilton casi seguro que iba a acabar adelantándolo en pista. Con lo cual se dijeron, mira, si queremos ganar la carrera tenemos que hacer esto. O sea, me parece que fue eso. Por Pero los de pelos, todas maneras, pues eso, o sea, tenían todos los cabos atados hasta decir, que me quieres atacar con Bottas yéndose a por el puntito, pues yo te contraataco con Pérez. Que a lo mejor no ese punto no serviría para el Mundial de Pilotos, pero sí para el de Constructores. O sea, que muy bien, chapó sí, para Red porque Bull. con respecto a lo que pasó en Barcelona, ahí Mercedes no perdía nada. Metieron a Hamilton segundo y mínimo iba a ser, si no le salía iba a seguir siendo segundo. En cambio aquí Verstappen lo metieron yendo primero. O sea, si no le salía, perdía. Si no le salía, o sea, que tomaron más riesgo y le fue de poco menos de una vuelta, ¿no? Pero le salió
le salió redondo la cosa, más líder Verstappen en pilotos y evidentemente en escuderías y aparte da la sensación que, por ejemplo, Pérez está como súper con el equipo, ¿no? O sea, dejó de pasar a Verstappen como si fuera un doblado y ya vimos lo que pasó con Bottas y Hamilton hace, no sé en qué Gran Premio, ¿no? Que le dijeron, oye, no, deja pasar a Hamilton. No sé si os acordáis y tardó unas cuantas curvas en... No se lo puso fácil a Hamilton. O sea, y después a la prensa dijo, ¿por qué voy a tener que ponérselo fácil? Porque, o sea Pérez tiene muy claro cuál es su papel en Red Bull, sabe para qué lo han contratado y encima también si nos acordamos, esta que era la sexta carrera, ¿no? séptima, ¿no? La séptima. Bueno, los inicios de Pérez en el campeonato tampoco fueron brillantes, ¿eh? Lo que le ha ocurrido prácticamente a todos los que cambiaron de equipo. Es decir, no es que sea una excepción, pero vaya, que me acuerdo incluso en Telegram, no sé qué compañero es, ay, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, que me perdone, pero hacía la gracia, ¿no? Hacía la comparativa Pérez con Albon respecto al año pasado y decía, pues no está haciendo Pérez nada que no hiciera Albon el año pasado, o sea, como diciéndole, no han mejorado para nada lo que tenían. Y sin embargo, ahora ya en estas últimas carreras, Hombre, pues sí. también en descargo del pobre Albon, este tampoco es el Red Bull que manejaba Albon, ¿eh? Este se le ve con más potencia al monoplaza, ¿no? No, pero bueno, yo creo que todos confiábamos, ¿no? En que Pérez... Sí, a largo plazo, a un campeonato de 23 pruebas, al final Pérez tiene más que lo que nos mostró Albon, yo creo. Es que además yo creo que tiene más que ganar, o sea, tiene muchísimo que ganar Pérez, jugando ese rol que jugando a enfrentarse. Sí, mira, ya de momento porque va a tener todo el apoyo por parte del equipo. Cuando Verstappen falla, mira la carrera pasada. Ya ha pescado una victoria, un podio. Claro. Joder. Y seguro que no es la última victoria del año para él. Sí, seguramente. Y ahí tiene que estar para cuantos menos puntos le quite. Él su papel es quedar por encima de Bottas. Y si alguna vez le molesta a Hamilton, ya está Red Bull súper contentos. Pero de momento, lo que hizo en Azerbaiyán y aquí en Francia es justo el papel que se le pide a Pérez. Quitarle puntos a Mercedes y si puedes, aprovechar las ocasiones donde no esté Verstappen y si puedes, amargarle un poco la vida a Hamilton. Aquí no pudo ser lo de amargarle la vida a Hamilton porque la carrera se acabó, porque se estaba acercando también Pérez a Hamilton. Pero sí que pudo quitarle puntos a Mercedes en el campeonato en constructores por delante de Bottas, ¿no? O sea que de momento le está saliendo bien la cosa en ese sentido, va en alza. Y después, más allá de estos cuatro, la verdad que el resto de la parrilla estuvo en otro código postal, ¿eh? Porque entraron Sí. a más de 50 segundos entró Norris, que otra carrera, lo decías tú en Telegram, de menos a más. Otro top 5, el tío ya no sé cuántos puntos suma, ya es la traca la cantidad de puntos que lleva Norris a estas alturas del campeonato. Aquí en esta ocasión se le sumó Ricardo, que yo creo que ha hecho la mejor carrera de lo que va de temporada, quedando sexto, o sea que buen papel de McLaren, que se confirman como la tercera escudería claramente Conste, Emma, que o sea, el análisis acertado, pero Ricciardo tiene que estar jodido, ¿eh? O sea, Hombre, sí, porque sí. es que, aunque haya quedado sexto, yo creo que el tío o sea, y aparte, hubiera quedado contento si hubiera quedado quinto. en fases de la carrera, Ricardo iba por delante de Norris y después ves que claro, te adelanta, te mete 10 segundos. Es lo que dices esto, que sí, soy sexto, voy mejorando, pero este no es el Ricardo que en situación dominante sobre su compañero, ¿no? Sino que está dominado por su compañero. Total. De hecho, Ricciardo al final de carrera llegó justito, ¿eh? O sea, sí. Ahí pidiendo clemencia, es cierto, sí. Sí, Alonso un poquito más y se cepilla tanto a Gasly como a Ricciardo. Sí, entraron muy cerquita Gasly, Alonso e incluso un poquito más Vettel, que este También. grupo de cuatro entraron en cuestión de 4 segundos, entraron los cuatro. A diferencia de otras carreras, Alonso, también como con Norris, ¿no? Con el neumático
Alonso empezó con el neumático medio, se lo comieron y en cuanto puso duros, empezó a rodar, la verdad, bastante bien, lo que le ayudó a finalmente acabar octavo a Alonso. Ocon no pudo estar al nivel, la verdad, y que se quedó fuera de puntos. Y también es cierto que todos estos, Alonso, Aston Martin y tal, se beneficiaron de la decepción del fin de semana que han sido los Ferrari. O sea, Carlos salía Sí. quinto y Leclerc séptimo y se van con 0 puntos. O sea, es terrible. Terrible la actuación en la carrera, ¿no? O sea, Y sobre todo la imagen. La imagen de Leclerc, que tuvo que cambiar ahí en la vuelta, pues eso, faltaban todavía un mogollón de vueltas, ¿eh? O sea, 38. entraba Vettel Sí. para su primera parada y lo hacía Leclerc para su segunda parada. Claro, o sea, entonces, la verdad, o sea, es que fatal, fatal. Y luego la imagen, ¿no? De Russell, por ejemplo, quedando por delante de un Ferrari. Russell, Tsunoda y Giovinazzi. Y Ocon. Pero bueno, eso quiero decir, Sí, sí, ese... sobre todo Russell y Giovinazzi quedando por delante de un Ferrari, pues tiene que escocer bastante, ¿no? Ese Ferrari tiene un problema de que, por lo que cuenta Carlos Sainz, la franja de temperatura para hacer funcionar principalmente los neumáticos delanteros es muy estrecha. Con lo cual, cuando se sitúan justamente en esa franja, el Ferrari es capaz de lo mejor. Lo mejor, léase, Mónaco, Pole, Carlos en podium, Bakú con Leclerc, Pole en las primeras vueltas de carrera, Leclerc aguantando. ¿Qué pasa? Que cuando se sale de esa estrecha franja, el rendimiento del coche es nivel Haas. Y claro, la única solución para atajar esta estrecha franja de funcionamiento de los neumáticos es o se cambia de neumáticos, que puede ser, a tenor de los estallidos que tuvimos en Baku. Una de las posibilidades del futuro es que Pirelli cambie las carcasas de los neumáticos, es una posibilidad. Se tendrían que poner los escuderías de acuerdo por unanimidad, es un problema eso, pero podría pasar. Y otra es cambio de piezas, cosa que no pueden hacer porque están en cierre, ¿no? O sea, aparte de cierre, pensando ya en el año que viene, y es que no, legalmente no pueden hacer porque ya este año están en sistema de tokens y ya Ferrari los agotó, ¿no? Y la única solución es esperar al próximo año que los condicionantes de la temperatura y lo que pasó en Mónaco y en Bakú se repita en Austria, Bélgica, Monza, etcétera, etcétera. O sea que puede ser, lo más probable es que lo que vimos en Paul Ricard se repita en próximas carreras como no encuentren hacer funcionar los neumáticos y no será la primera vez que veamos este nivel de Ferrari. Más dramático en el caso de Leclerc, porque Carlos al menos pues, estuvo rondando los puntos de lejos, pero lo estuvo Sí, yo rondando. en las declaraciones que le escuché a Sainz decía que gracias a que él pudo aguantar un poquito más el neumático blando, entonces pues fue capaz de, digamos, mantenerse en pista sin tener que cambiar neumáticos por segunda vez. Pero es que, claro, Leclerc Se los sea, comió con patatas los neumáticos. Claro, es que no sé si lo decías tú antes, ¿no? O sea, Leclerc cambió en la vuelta 14, puso el duro y tuvo que volverlos a cambiar en la vuelta 38. Vettel, desde el principio, con el duro, cambió en la vuelta 37. Es que... Sí, sí, sí. Claro, es que parece que son otra categoría, o sea, no se explica, ¿no? Esa diferencia. Así es imposible estar en los puntos y luchar por lo que tiene Claro. que luchar Ferrari este año, que es lucharle la posición a McLaren. Y claro, McLaren es que está como un cañón. Norris está súper enchufado y como se les enchufe Ricardo, que en puntos no va mal, ten en cuenta la apariencia que da Ricardo, la verdad es que lo decías tú, Juan, ¿no? Cada vez que hablamos de Ricardo, que al final el tío va sumando los puntos y acumula unos cuantos, ¿eh? Como se enchufe, McLaren se sale Sí, del no, mapa. es que lo de McLaren es, joder, mira que teníamos, bueno, miedo, no miedo, pero sí desconfianza o algún tipo de, a ver qué pasa con el cambio de motor, ¿no? Porque recordemos que el año pasado McLaren estaba con Renault y este año
está con Mercedes. Obviamente la mejora es evidente, pero también tenían que adaptar el coche, ¿no?, a ese nuevo motor. Y vamos, les ha salido, pero vamos, que es que ahora mismo son el tercer equipo. Y con respecto a la carrera de Fernando, yo sinceramente no daba un duro, ¿eh? O sea, pero es que no daba... O sea, antes de que pusiera los duros, me daba la sensación de que iba a ser otra carrera de agonía para Alpine. Y menos mal, que al final, pues ya ves, qué diferencia, o sea, es que era otro coche con los otros neumáticos, ¿no? Le pasaba hasta el tato con los blandos y sin embargo, después de una buena salida, ojo que Alonso hizo una muy buena salida, adelantó a 2 al principio, ¿no? O se puso, sí, yo creo que adelantó a 2. Norris al contrario, o sea que hizo una mala salida y después ya veis cómo quedó. Pero bueno, no sé, a ver qué. Yo es que claro, o sea, con respecto al Alpine es la incógnita de a ver con qué coche nos vamos a encontrar, claro, y casi en qué Steam, ¿no? Con qué Steam nos vamos a encontrar cada vez que ponen ruedas. Ese es el problema, ruedas, que incluso, ¿no?, lo tienen, son conscientes ellos de que no saben cómo va a funcionar el coche. No saben, a día de hoy no saben por qué les funciona el coche cuando les funciona y por qué no les funciona el coche cuando no les funciona. Y es un problema. No saberlo. Está claro que es un problema, pero yo como aficionado y como alonsista me da una tranquilidad ver que buena parte de estos resultados que está teniendo Fernando se deben a eso. Además ahora ya pues está quedando por delante de Ocon, que también es otra de las de los indicadores, ¿no?, de que Fernando sigue siendo Fernando. Y la única esperanza mía en ese sentido es que estén recogiendo muchos datos y mucho aprendizaje con respecto a lo que pueda ser el coche para el año que viene. Sí. Es de los pocos equipos que sigue trayendo piezas carrera a carrera. Es cierto que empezó el año con un monoplaza infraevolucionado. Tuvieron un problema de correlación con el túnel del viento, no sé qué movida, y ese coche empezó con novedades que tenían que estar montadas, pues las montaron en la tercera carrera, y de ahí que carrera a carrera estén llevando novedades. Pero sí, es un problema no saber pues es lo que decía antes, cuando te funciona el coche, ¿por qué te está funcionando? Y al revés, cuando no te funciona, ¿por qué no es que está funcionando? Porque no puedes programar, planificar ciertos aspectos, ¿no? Y con eso tienen que lidiar ambos pilotos, ¿no? Pero es cierto que Alonso, poco a poco, lo que decías tú, tanto en clasificación como en carrera, está sacando lo que lleva dentro, que no es poco. Y bueno, a ver ahora en la dupla en Austria de lo que es capaz de hacer, ¿no? Yo es que ahora mismo la incógnita ya no es tanto lo que es capaz de hacer Fernando, sino lo que es capaz de hacer el coche. Eso, o sea, lo que le permite el coche hacer. Es que es una auténtica incógnita, o sea, no sé, vete tú a saber, ¿no? Porque no, o sea, hay tal diferencia del mismo coche, de llevar los blandos a llevar los duros, que dices tú, pues es que no es normal esto. Bueno, y no hemos dicho nada de Gasly, pero Gasly también está haciendo una temporada de quitarse el sombrero, bajo mi punto de vista. Sí. Otra carrera que, vamos, también es lo de Gasly y Tsunoda, pues también parece que llevan coches diferentes, pero de nuevo Gasly, además recuerdo alguna radio en el que no estaba cómodo con el coche, o sea que tampoco es que tal, y entonces sí, al comienzo de carrera, creo, más que nada. Y bueno, pues ahí está, con ese séptimo puesto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, quedó séptimo, joder, nada mal. Y bueno, con un Alfa Tauri que va más, ¿no? O sea, que dejó de ser, entre comillas, el equipo B de Red Bull. Y es un coche incómodo el Alfa Tauri, porque como tenga un buen día, hasta puede estar cuarto. Ya ha hecho podios este año. Y claro, es incómodo porque siempre regularmente está en zona de mínimo décimo. Gasly me refiero. Tsunoda, joder.
tiene más problemas Tsunoda. No, evidentemente el que está tirando del carro es Gasly. Que a su vez Gasly en algún momento se tendrá que mirar a un espejo y decir, bueno, ¿quiero ser el líder de AlphaTauri o aspiro a más? Porque la verdad es que la imagen que tenía Gasly cuando llegó a Toro Rosso en aquel momento, para mí la ha desterrado totalmente. Cuando lo bajó Red Bull, pues la imagen que al menos tenía yo de Gasly no era precisamente de un excepcional piloto y a base de lo que está haciendo en AlphaTauri, la verdad es que le ha dado la vuelta a la tortilla de una manera increíble. No sé dónde escuché, igual hasta fue en la tele, que suena en plan rumor como piloto de Renault. Bueno, o sea, bueno, de Alpine. Sí, eso no, En el pero caso. como renovaron a Ocon, pues salvo que mañana Alonso decida, oye, mira, que no, no sigo, que lo he pensado mejor, no sigo. Cosa que creo que no va a pasar, pero bueno, ya, ya ha hecho el esfuerzo de sumarse al carro Alonso, no creo que se baje, al menos por un año, con lo cual Gasly seguirá donde está, ¿no? Pero viendo cómo va Pérez y tal, yo imagino que Red Bull acabará renovando a Pérez, seguro, con lo cual Gasly Tontos seguirá. serían si no lo hacen. Sí. Al menos si la cosa sigue por el estilo, vaya. Con lo cual Gasly, pues, aspiraciones de volver a subir a Red Bull, ya lo debería tener claro, pero clarísimo, clarinete. No vas. Con lo cual, si algún equipo le hace tilín, me estoy refiriendo a equipos potentes, ya sea un McLaren, un Ferrari, este tipo. Ya si le dice Aston Martin o no, no sé, te iba a decir Alpine, pero claro, es que estamos hablando, esos equipos están un poco al mismo nivel que los Alfa Tauri, más o menos, ¿no? Se trata de subir en el escalafón. Incluso Ferrari no sería. No, o sea, está bastante mejor. Claro, En sí. el campeonato de constructores luego lo veremos, pero Sí, o tengo aquí abierta sea. la pestaña. Pues fíjate, Alfa Tauri lleva 45 y Renault 29. O sea, Sí, le sí. saca 16, ¿no? 29, 30, Pero la sí, historia de 16. estar en Alpine es que es una escudería oficial, ¿no? Y sabes que Alfa Tauri al Eso final sí. siempre es un reciclado de lo que deje Red Es Bull. Minardi. Sí. Es de lo que deje Red Bull, pues ahí tienes sus minajes. Y vamos a ver a la escudería cómo le afecta la salida de Honda. El próximo año ya Red Bull gestionando todo, vamos a ver cómo le afecta a la escudería. Porque imagino que todo lo guay, Chachirul y todo, evidentemente va a ir para Red Bull y vamos a ver Alfa Tauri que se come de eso, que no debería afectar en principio nada, pero ahora mismo están recibiendo el mismo trato que Honda o incluso mejor, te diría, incluso, ¿no? Porque llevan un año más que Red Bull ahí con los motores, pero el próximo año gestionándolo todo Red Bull, igual Red Bull dice, ante cualquier problema que pueda ocurrir de última hora, que no debería, ya digo, porque de momento en cuanto a fiabilidad, todas las motorizaciones se están mostrando más o menos fiables y el próximo año continuarán estas unidades de potencia, salvo alguna modificación importante que pueda llegar a hacer Ferrari y Alpine también se dice, pues continuarán, con lo cual pues si pasa algo imprevisto a cubrir como se pueda en Red Bull y ya Alfa Tauri que se coma lo que se tenga que comer. Lo principal es salvaguardar a Red Bull, con lo cual vamos a ver en ese aspecto. En principio no me debería pasar nada, pero igual vemos cierta debilidad en AlphaTauri por este motivo que comento a partir del próximo año. De momento es este año. Gasly está tirando del carro con respecto a AlphaTauri y ha sumado el podium de la carrera anterior. Joder, muy bien, como te decías, muy bien. Y los Aston Martin, ya por último, por cerrar el círculo, pues otra vez, ¿no? Con esa estrategia suya de estirar lo más posible esa primera parada y ahí están los dos, pues dentro de los puntos. O sea que, Sí. teniendo en cuenta dónde salían, No me tan parece también que estelar, una carrera muy, muy, sí. No tan muy a tener en estelar cuenta, como las vaya. anteriores, sobre todo Vettel, pero al menos constantemente Vettel está en los puntos. Ya ha sumado
creo que lo leí ayer, que ha sumado en estas 7 carreras igual de puntos que todo el año pasado con Ferrari, Vettel. Está cerca. Pues ya ves. O sea, en estas 3 últimas carreras, además, más puntos casi que toda la temporada pasada, de las 17 con Ferrari. O sea que Vettel ha dado en Mónaco, ha dado un salto de calidad a él y un poquito del equipo, ¿no? A ver si continúan así en Austria, que es la carrera que tenemos, las 2 carreras que tenemos los 2 próximos fines de semana. Pues si os parece, repasamos ahora lo que han sido, bueno, como quedan las clasificaciones, que más o menos ya hemos dado alguna pincelada. En cuanto a constructores, en cuanto a pilotos, perdón, vamos a empezar por lo que más nos interesa. En cuanto a pilotos, Max Verstappen está en primera posición, 131 puntos, ya ventaja en 12 puntos a Hamilton, que es segundo, con 119. Con 84 puntos viene pisando fuerte Sergio Pérez, que se pone en tercera posición. Cuarto es Lando Norris con 76. Quinto, Valtteri Bottas con 59. Sexto es Charles Leclerc con 52. Séptimo, Carlos Sainz con 42. Octavo, Pierre Gasly con 37. Noveno, Daniel Ricciardo con 34. Décimo es Vettel con 30 puntos. Undécimo, Fernando Alonso con 17. Décimo segundo, Ocon con 12 puntos. Décimo tercero es Lance Stroll con 10. Décimo cuarto, Tsunoda con 8 puntos. Décimo quinto, Kimi Räikkönen con 1 punto. Y décimo sexto, Antonio Giovinazzi con 1 punto. A partir de ahí llegan Russell, Schumacher, Mazepin y Latifi, que no suman ningún punto todavía. En cuanto a constructores, en primera posición tenemos a Red Bull con 215 puntos. Segundo es Mercedes con 178. Tercero es McLaren con 110. Cuarto, Ferrari con 94. Quinto, Alfa Tauri con 45. 40 tiene Aston Martin, que es sexto. Séptimo es Alpine con 29 puntos. Octavo es Alfa Romeo con 2 puntos. Y noveno y décimo son Williams y Haas, que tampoco han puntuado. Obviamente sus pilotos no han puntuado, estos equipos tampoco. Y eso es un poco cómo va quedando estas 2 clasificaciones. Y pasamos al Gran Premio de Estiria, Emma. Gran Premio de Estiria, que es como se denomina el primero de los grandes premios que se disputa en el circuito de Spielberg, en Austria, y que volvemos a repetir horario europeo. Sí, así es. Los primeros entrenamientos comenzarán el viernes a las 11:30, los segundos entrenamientos a las 3, ya el sábado los terceros entrenos a las 12, la clasificación a las 3 y el domingo, como siempre, la carrera a las 3. En cuanto a neumáticos, para esta primera carrera de Austria, porque como pasó el año pasado que también tuvimos doble ración en el circuito, el Red Bull Ring, Pirelli ha decidido elegir diferentes compuestos para cada gran premio, el de este fin de semana y el de la semana que viene, con lo cual para intentar provocar cosas diferentes en cada carrera. Aquí, para la del próximo fin de semana, ha elegido el compuesto C2 para hacer de duro, C3 para hacer de medio y C4 para hacer de blando. Ya sabéis, en cuanto a número de compuestos estándar para toda la temporada, serán 2 del duro, 3 del medio y 8 del blando. Y en cuanto a las zonas de DRS de este circuito, ya las deberías saber de memoria porque es el circuito al que le hemos dado más vueltas estos 2 últimos años. Entre los 2 grandes premios del año pasado y los 2 grandes premios que lo vamos a hacer este año, ya deberemos saberlo de memoria, ¿no? Que son la primera zona de DRS entre la curva 1 y 3. De hecho, hay 3 zonas. Entre la curva 1 y 3. Entre la 3 y 4 y después entre la 10 y 1, lo que se conoce como un casi completo, ¿no? Porque el circuito del Red Bull Ring da para estas 3 zonas de DRS e incluso más si nos ponemos, pero no se han puesto. Sí, si nos ponemos podría haber llegado incluso entre la 8 y la 9, ¿no? Sí, se nos ponemos, pero no. 3 zonas con 3 puntos de detección. Exactamente, independientes unas a la otra. A mí me da que en este circuito dejan usar el DRS todo el rato y alguno casi, ¿eh? Tengo dudas de la curva 7 y tal, pero andaría cerca, sin duda, andaría cerca.
Y nada, el año pasado, si no recuerdo mal, en la primera carrera que tuvimos en Austria ganó Hamilton, que fue cuando arrancó el Mundial precisamente, porque el año pasado arrancó el Mundial en julio y lo hizo en este circuito y se llevó la victoria Hamilton. Hubo doblete de Mercedes seguido de Verstappen. En la siguiente carrera ya cambió más la composición del podio, se sumó Norris y este tipo de cosas. Y nada, vamos a ver cómo va el campeonato. A tenor de lo que hemos visto en Paul Ricard, pues lo decía antes Juan, ¿no? La cosa sigue estando muy igualada entre Mercedes y Red Bull, a diferencia de lo que vimos en Baku y Azerbaiyán, ya volvimos, entre comillas, a más normalidad en Paul Ricard. Aquí en Austria imagino que más o menos lo seguirá la historia lo mismo, igualdad entre Mercedes y Red Bull. Aquí Mercedes tiene buenos recuerdos y malos recuerdos, porque han tenido alguna que otra fallos de fiabilidad en los dos coches al mismo tiempo, algún que otro año, pero también han conquistado victorias, como comentaba antes, ganaron el año pasado y nada, muy interesante, ¿no? Que todo este año estén igualados dos escuderías diferentes y ahora sí se suman al carro con duelo individual Verstappen y Bottas, pues hace las carreras interesantes, ¿no? Porque ya entran en juego 4 coches, los 4 que se disputan primero, segundo, tercero y cuarto, y es cierto que se diferencian mucho del quinto, sexto y sucesivos, ¿no? Es 2 Fórmulas 1 diferentes, los 4 primeros y los siguientes, pero acostumbrados al rodillo de Mercedes, Ferrari no pudo y Red Bull yo creo que le está plantando más batalla del pico que le llegó a mostrar batalla a Ferrari en su momento, ¿no? A mí para esta carrera, lo estaba pensando ahora, me gustaría, por ejemplo, un resultado en el que Hamilton quedase segundo y Verstappen tercero. Lo digo porque Hamilton le recortase un poquito, pero no mucho, ¿no? O sea, la diferencia entre el segundo y el tercero es menos que entre el primero y el segundo. Y me está ocurriendo, pues, ¿quién podría quedar primero? Bueno, pues cualquiera de los otros dos, ¿no? O Bottas o Pérez. Ya puestos a soñar, pues casi. Mira, no, voy a poner a Bottas por aquello de que también se iguale un poquito el campeonato en cuanto a constructores, pero por eso, Bueno, o sea, más que nada, no porque tenga favoritos o porque me apetezca más que gane uno u otro, sino simplemente por mantener la igualdad, ¿no? Por mantener cuantas más carreras mejor, que la diferencia de puntos sea poquita y que un resultado adverso pues haga que haya cambio de líder y todas estas cosas. Bottas ganó el Gran Premio de Austria el año pasado. Es que el año pasado iba primero Austria y después Estiria, y este año va primero Estiria y después Austria, ¿no? Aunque es el mismo circuito, es la denominación, y en la primera carrera que había el campeonato ganó a Bottas, que es cuando Hamilton se encontró con Albon, le pusieron una sanción y Hamilton entró cuarto y subieron al podio Leclerc y Norris. Ya en la segunda carrera en Estiria, ahí ya volvió toda la normalidad con Hamilton ganando, Bottas segundo y tercero Verstappen, que era lo que comentaba antes, pero sí, Bottas puede ganar y está claro que, como tú decías, si queremos ver lucha en el Campeonato del Mundo hasta la carrera de Abu Dhabi, esa que va a tener nuevo trazado en la edición de este año, nos interesa que la cosa esté igualada entre Verstappen y Hamilton y que Verstappen no se salga del mapa, ¿no? Tenerlo ahí una franja. Pero que tampoco es que se haya salido, ¿eh? No, de momento no, pero sumando de 8 en 8 y tiro por lo que me toca, al final hace diferencia y le falta poco para coger ya diferencia de una carrerita. Aún no está, pero en poquito lo puede conseguir y ya una carrerita ya empiezas a tener un comodín. Una cagada tuya, un fallo de fiabilidad, lo que le pasó en Azerbaiyán, ¿no? Sí. Ahí tuvo la suerte, ¿no? Del error después de... lo que se tiene que estar tirando de los pelos, Hamilton, por ese error. Porque claro, Verstappen no tuvo culpa del abandono en Bakú, pero... Según Hamilton, sí. El equipo, más bien.
por el tema de las presiones de los neumáticos y tal, porque como comentaba antes, la verdad que Mira, Hamilton se tiene que dejar de tonterías y dedicarse a ser mejor en la pista y punto. O sea, ya. O sea, el error fue suyo. no, lo que iba con los neumáticos, que este fin de semana hasta los pilotos le hicieron boicot a Pirelli por el tema de los neumáticos. No se presentaron a una reunión que tuvieron con, con Pirelli y tal. Al final tuvieron reunión, al parecer, con voces incluso y tal. Y se está hablando de que, bueno, de cara al próximo año, Pirelli ya ha desarrollado sus neumáticos y los tiene claros con una carcasa más dura que las de este año y tal. Y evidentemente Pirelli les ha ofrecido a los pilotos probar en unos libres de estas de ahora, no sé si este fin de semana o el siguiente en Austria, probar en unos libres estos nuevos compuestos no, unos nuevos neumáticos con una carcasa más dura, Uh-huh. con lo cual si los equipos quieren bajar presiones y todo esto, que las bajen, no van a reventar ni nada, porque la carcasa va a ser más dura. Pero ¿qué pasa? Que para que esto ya en Bélgica más o menos, ya cuando Pirelli tenga producido estos nuevos neumáticos y tal, para que eso suceda, tiene que darle por unanimidad el visto bueno a todas las escuderías. Y esto puede cambiar. Hay escuderías que si se le cambia la carcasa, pueden pasar de ir muy mal con estas a ir muy bien con las nuevas o la viceversa. Y yo creo que Red Bull está muy a gusto. Quitando al margen de lo que le pasó a Verstappen en Azerbaiyán, está muy bien con los neumáticos que está, ¿no? Vete tú a saber si en un supuesto están todos de acuerdo, vienen los nuevos neumáticos, cosa que ya vimos en su tiempo cuando pasó de Silverstone, carcasa más dura y justo le van de vicio a Mercedes y Verstappen y Red Bull hace caída libre hacia abajo. Con lo cual... Yo tengo muy mal recuerdo de esos cambios a mitad de Sí, temporada. Con lo cual... También es de aplaudir que Pirelli se haya ofrecido, porque hay que tener en cuenta que estos neumáticos de 13 pulgadas ya mueren este año. Y si Pirelli hace el esfuerzo, estaría invirtiendo dinero en unos neumáticos que no le sirven. Porque Eso es que se sienten culpables, ¿eh? Porque el próximo año, como vienen las 18 pulgadas, ya estas no le valen. Que los destruyen después, ¿no? Pero tendrían que crear una nueva línea de producción con la nueva carcasa y todas estas movidas, ¿no? Y bueno, vamos a ver si yo veo difícil que todos le den unanimidad, pero bueno, aquí como hay intereses, llevas mi motor, me tienes que dar este asunto de cosas, la unanimidad en Fórmula 1 es casi imposible, pero esta gente es tan retorcida que hasta se puede poner de acuerdo en que se cambie la carcasa de los neumáticos. ¿Es esa posibilidad o que Pirelli esgrima? Hay un problema de seguridad y claro, si esgrime que hay un problema de seguridad, que yo creo que no lo hay, pues ya sabemos que eso en el reglamento les da carta libre para cambiar los neumáticos mañana. Pero creo que no la van a utilizar. Van a poner en la decisión de las escuderías si quieren nuevos neumáticos con nuevas estas carcasas o no. Va a ser su decisión, que yo creo que está bien, que sea su decisión. Ya después no me vengas tú después a ladrar de que no, habéis cambiado los neumáticos, a mí no me vienen bien ahora. Hace unos años sería la decisión de Bernie Ecclestone. Ahora es la de los equipos. Pero si cambian los neumáticos, ya me veo a Red Bull o a Mercedes llorando. No, hemos cambiado los neumáticos. Seguro, ya lo veo. Ya. Si ya están llorando por el tema de los alerones y por los neumáticos y tal, pues imagínate. Sí, yo no sé, yo de verdad, cada vez que veo a Mercedes protestar, a Hamilton, es como cuando el Real Madrid o el Barça protestan por los árbitros. O sea, es que son tan patéticos. Tanto el Real Madrid, en fin, vamos a ver, no cambiemos de deporte.
Bueno, y no sé si queréis añadir alguna cosa más o podemos ir ya cerrando este podcast y emplazando a los oyentes a ese post Gran Premio de Austria, previo Gran Premio de Austria. No tiene el mismo nombre, pero bueno, al final es el mismo circuito. Emma, Juan, ¿alguna cosa o le damos? Venga, pues vamos a ir cerrando entonces este podcast, como siempre, agradeciéndoos que hayáis estado ahí, un capítulo más, que nos apoyéis y que nos escuchéis. Y os recuerdo que desde Vox.es es nuestra página web, ahí podéis encontrar pues tanto los podcasts como formas de contacto y redes sociales, pero de todas formas ahora os lo recordamos. Como siempre, un placer. Yo os dejo con Juan y con Emma. Un saludo y hasta luego. Por mi parte, como siempre, os recuerdo que en Twitter nos encontráis como @desdeboxes y nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si nos queréis enviar un email, lo podéis hacer a desde boxespodcast@gmail.com. Y nada, que hacía tiempo, yo creo, que no grabábamos un martes. Últimamente estábamos grabando siempre los miércoles e incluso el jueves. Era toda una experiencia esto de grabar el martes. Venga, buena carrera el fin de semana y nos vemos pues la semana que viene. Chao, chao. Yo para mí que a Emma le ha pasado algo, ¿eh? Coño, como que es que se ha caído, Dani. Ah, coño, ya Hola, estás Emma. aquí. Vale, vale. Ya lo consiguió. Hostia, es que estaba aquí soltando la chapa. Menos mal que me ha dado... Pero que estaba soltando el cierre ya.